Gracia y paz, mis hermanos. Le queremos agradecer al Señor pues la invitación que nos hizo por medio de los hermanos a compartir de Cristo, porque a la verdad cuando nos reunimos, cuando la palabra de Dios es expuesta, pues lo que estamos haciendo es compartiendo a Cristo y alimentándonos del Señor Jesús, ¿sí? Hoy vamos a tratar un tema que es muy importante para nuestra vida como cristianos en este momento, ¿sí? Ayer empezamos en la conversación que teníamos con los hermanos a compartir algo, y hoy entonces vamos a darle cierta continuidad a aquello que empezamos el día de ayer. Vamos a empezar leyendo un texto en Génesis 1:26, que ayer lo estuvimos mencionando. Hoy vamos nuevamente a mencionarlo y a mirar algo que Dios quiere con nosotros. Entonces vamos por la Escritura y por el Espíritu del Señor a que nos pueda indicar aquello que quiere revelarnos en nuestros corazones, hermano. Entonces vamos a empezar con Génesis 1:26, un texto que es muy conocido en medio de los hermanos. Ha sido un texto sobre el cual se puede mucho hilar, porque a la verdad este texto revela el propósito en el corazón de Dios. Dios crea al hombre con un propósito y vamos a leerlo. Y en base a ese propósito entonces vamos a mirar uno de los muchos aspectos que se ha propuesto Dios con el hombre. Viene hablando del primer día de la creación, viene hablando de la recreación, de los animales, viene hablando de las bestias, de las aves, ¿sí? Hasta que llega el versículo 26, después de haber recreado y creado lo anterior, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahí vemos que Dios tiene un propósito en su corazón y nos lo dice cuando habla. ¿Cuál? Que el hombre sea conforme a la imagen de Dios. O sea, Dios quiere que el hombre sea parecido a Él. La imagen de Dios, ¿cuál es? Su Hijo. O sea, Dios quiere que el hombre sea conforme a su Hijo, ¿sí? Entonces, vamos a mirar algunos aspectos de los cuales Dios nos quiere comunicar, que nosotros participemos de ello y cómo quiere Dios que seamos semejantes en este aspecto que vamos a estudiar hoy. Nosotros en algún momento estuvimos viendo en la localidad donde soy un tema que se llama los atributos de Dios. Dios tiene atributos comunicables, o sea, que Dios le comunica a los hombres, y Dios tiene atributos incomunicables que no le comunica a nadie, ¿sí? Por ejemplo, los atributos incomunicables que hacen parte de la esencia de Dios: todopoderoso, omnisciente, omnipresente, inmutable, ¿sí? Esos son atributos de la esencia de Dios que Dios no le comunica a nadie. Por eso es que Dios es Dios, por su esencia, porque tiene esencia inmutable, omnipotente, omnipresente, ¿sí? Eso Dios no se lo comunica a ningún hombre, ni a ninguna criatura. Y eso es lo que hace que Dios sea Dios. Y eso es lo que hace que ninguno de nosotros, ni ninguna creación, sea Dios, porque no tiene esencia divina, ¿sí? Pero hay atributos comunicables, ¿sí? Que con esos es que Dios quiere que nosotros nos parezcamos a Él. Por ejemplo, Dios es amor, ¿sí? Entonces Dios, cuando recibimos el Espíritu Santo, las Escrituras dicen que cuando recibimos el Espíritu, también recibimos el amor de Dios en nuestros corazones. Entonces Dios sí nos comunica eso de su naturaleza y quiere entonces que nosotros amemos como Él amó, ¿sí? Quiere que perdonemos como Él perdonó. Entonces el Señor, cuando habla de que vamos a hacer al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, está hablando de la naturaleza de Dios, que Dios no la comunica, y entonces en nosotros se puede perfeccionar esa naturaleza de Dios, ¿sí? Entonces leímos este texto para hacer la introducción. Vamos a leer Deuteronomio 18:13 y vamos a empezar entonces con algo que Dios demanda. Va a sonar un poco duro para algunos, pero efectivamente es algo que Dios demanda. En el Pentateuco, ahí mismo en el Antiguo Testamento, en el primer pacto, Deuteronomio 18:13, Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio, vamos a encontrar este texto que Dios le pide al pueblo de Israel. Y cuando nosotros miramos por tipología y sombra, el pueblo de Israel era figura de la iglesia, ¿sí? El número 12 y las 12 tribus de Israel. Entonces lo que experimentó Israel en el desierto, Dios a nosotros, a la iglesia, o sea, a todos los creyentes,
nos lo deja como base para seguirlo o para no seguirlo. Deuteronomio 18:13 dice, perfecto serás delante de Yahvé tu Elohim, delante de Yahvé tu Dios. ¿Cómo así, hermano? O sea que Dios nos está pidiendo a Israel y a la iglesia que seamos perfectos. Sí. Cuando Dios pide algo es porque primeramente ya sucedió en Dios. ¿Sí? El Señor Jesús en los días de su carne, por ejemplo, el Señor Jesús, algo que hablábamos anoche, como cordero mudo fue al matadero y no dijo nada. Entonces el Señor nos pide que también seamos como cordero mudo cuando vayamos al matadero. Pero Dios cuando nos pide algo es porque ya lo experimentó. ¿En dónde? En Cristo. El Señor Jesús nos pide que nos amemos los unos a los otros, que nos perdonemos. ¿Por qué? Porque Él ya nos perdonó y porque Él ya nos amó. Entonces cuando Dios nos pide algo a nosotros es porque primeramente ya sucedió en Él. O sea, es algo que es real en Él. Él no pide algo que no haya sucedido en Él. ¿Sí? Entonces Dios primeramente nos dice, perfecto serás delante de Yahvé tu Dios. La palabra hebrea para perfecto es la palabra hebrea tamín. Esa palabra tú la encuentras en Éxodo 12:4 cuando se traía el Cordero Pascual. Y había una particularidad con el Cordero Pascual. Se guardaba el 10 de Abib Nisán hasta el 14 de Abib Nisán, pero ese Cordero tenía una particularidad. ¿Cuál? Perfecto. ¿Qué era perfecto? Que no tenía que tener ninguna tacha, ni ninguna mancha, ni nada defectuoso, tenía que ser perfecto. Entonces, en ese lenguaje es lo que Dios se refiere a perfecto. Vamos a leer un texto para confirmarlo, Éxodo 29:1, atrás de Deuteronomio, atrás de Levítico y de Números, Éxodo 29:1. Y vamos a leer solo un texto para confirmar efectivamente donde aparece la palabra hebrea, tamín. Éxodo 29, versículo 1. Aquí está hablando de la consagración de los sacerdotes. Esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. Aquí nuevamente la palabra sin defecto es tamín, la que Dios nos pide a nosotros. ¿Sí? Entonces vamos a mirar por las escrituras sagradas unos ejemplos de unos hermanos de los cuales Dios da testimonio de que llegaron a ser perfectos. Pero vamos a ver unos ejemplos de unos hermanos que no llegaron a ser ejemplo. Porque la escritura dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros cuando llegamos a las genealogías, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, pasamos la hoja rápido. ¿Cierto? No, también es inspirada por Dios. También hay algo del consejo de Dios ahí y algo de la revelación del Señor. Entonces, teniendo esto como base, vamos a leer entonces Gálatas 3:1 y nuestro texto base va a ser Gálatas 3:3. En el Nuevo Testamento, la epístola que le escribe nuestro hermano Pablo a los hermanos en Galacia, Gálatas en el Nuevo Testamento, vamos a leer desde el verso 1 para llegar al verso 3, que es el que queremos tomar. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Cuál era la verdad a la que decía Pablo? A la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. La palabra hebrea, la palabra griega para fascinó es la palabra griega bascanio. Y el diccionario de un hermano que tiene un diccionario griego-español, que se llama Swanson, dice que ahí la palabra bascanio significa engañar por medio de artes mágicas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó con los hermanos en Galacia? Los que conocen la epístola a los Gálatas, ven que los hermanos habían comenzado por el Espíritu, como empezamos todos cuando nos predican el Evangelio. Empezamos, creemos, y entonces el Espíritu de Dios viene a morar en nuestro espíritu. Pero con el pasar de los tiempos se introdujeron judaizantes en medio de los Gálatas y empezaron a hablar cosas en relación con el vivir por la ley o el vivir por la gracia, el vivir por la fe o el vivir por la ley. Entonces Pablo los inició a ellos por el Espíritu, pero vinieron algunos y los hechizó. Esa es la palabra correcta. Los fascinó para que ellos dejaran de ver a Cristo crucificado y empezaran a vivir por las obras de la ley. ¿Sí? Entonces dice el versículo 2,
Esto quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? La pregunta que le hace Pablo a los Gálatas y la pregunta que nos hace el Señor a nosotros. ¿Cómo recibimos el Espíritu? ¿Por hacer obras o por el oír con fe? Por el oír con fe, ¿cierto? Verso 3. Tan necios sois, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. ¿Sí? Entonces aquí nos queremos sentar en algo. Dios nos pide en Deuteronomio, sé perfecto como yo soy perfecto. Perfecto serás delante de Yahvé tu Dios. Y ahora quiero leer ese mismo texto, pero de la Biblia textual. ¿Sí? La Biblia textual dice, tan insensatos sois, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora os perfeccionáis en la carne. Diferente, ¿cierto? Más fuerte. Entonces, ¿qué pasa con los creyentes? O se perfeccionan en el Espíritu, o ¿qué puede hacer? Se perfeccionan en la carne. ¿Sí? La palabra griega, epiteleiste, viene de epiteleo y significa epi sobre, y teleo significa terminar, completar o llevar a cabo. Entonces, Pablo le estaba diciendo, pero si ustedes empezaron por el Espíritu, ¿cómo se van a perfeccionar por la carne? ¿Sí? Y es ahí donde uno ve, hay veces que un trabajo pareciera en vano, porque el hermano estaba trabajando, pero cuando ellos se perfeccionaban en la carne, el trabajo de Dios parecía que fuera en vano por causa de ellos. Entonces, teniendo estos dos contrastes, vamos a tratar de estudiar por la Escritura un poco acerca de esto. Vamos a ir a Génesis 6:9 y vamos a empezar primero en unos aspectos en relación con el perfeccionamiento de algunos hombres, ¿sí? Que el Señor da testimonio en las Escrituras. Y que el Señor nos ayude, hermano. Génesis 6, versículo 9. Entonces, viene hablando, esta es la relación de los hijos de Noé, porque en realidad el verso comenzaría en la parte B donde dice, Noé varón justo era perfecto en sus generaciones, con Noé caminó Dios. Ahí comienza la relación de los hijos de Noé. Sino que en la Biblia hay unas divisiones que de pronto no se hacen de acuerdo al mismo contexto del libro. Pero vamos a leerlo todo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era Tamín. ¿Sí? Era perfecto en sus generaciones. Entonces, ¿qué pasó con Noé? Ustedes recuerdan la generación del tiempo de Noé, recuerda que estaban los nefilín, recuerda que el pecado era mucho, Noé era un pregonero de justicia. ¿Y qué pasaba? En toda esa generación, Dios no halló ninguna persona justa, salvo ¿quién? Noé. Pero no era justicia propia. La Escritura revela en Hebreos 11, por la fe Abraham, por la fe Abel y por la fe ¿quién? Noé. ¿Sí? ¿Se me entiende? Y uno es justificado ¿por qué? Por la fe. Entonces, ¿por qué era justo Noé? Porque era declarado justo por causa de la fe, ¿cierto? Entonces, era un varón justo, pero no solamente eso, perfecto. O sea, era como ese animalito, ese cordero que se traía para que fuese ofrecido y sacrificado, y lo miraban a ver si tenía alguna tacha, alguna mancha, y lo hallaban sin mancha, entonces podía ir al sacrificio. Entonces, Dios halló a Noé perfecto en esa generación, ¿se me entiende? Y esa perfección es en base a ¿qué? Versículo, ahí mismo siguiendo. Con Dios caminó Noé. ¿Sí ves? Esa perfección es en base a ¿qué? En base a la obra que hizo Cristo, porque es que ahorita vemos algo. El nombre de Noé, en hebreo Noach, significa reposo y descanso. Eso es lo que significa Noé. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros reposamos y descansamos en la obra consumada de Cristo, ¿sí? Entendemos su obra, entendemos que estamos muertos con Él, después de estar descansando y sentados en esa obra, entonces empezamos ¿a qué? A caminar. El hermano Ni tiene un libro que se llama Sentados, andar y estar firmes, donde habla acerca de eso, ¿sí? Que el creyente tiene una posición en Cristo y es sentado descansando, ¿sí? Pero para poder empezar a caminar, primero hay que estar sentado. Y muchas veces nosotros llegamos de una vez a caminar, sin estar sentados todavía en la obra, ¿sí? Entonces, cuando entendemos la obra de Cristo, la recibimos, entonces empezamos a caminar. Y ese caminar tiene algo, mata. Caminar con Dios mata. ¿Qué? El viejo hombre. Entonces, como va matando, va sucediendo algo.
va viendo una perfección en expresión. Estamos hablando de perfección en expresión, porque hay una perfección en posición, pero lo que vamos a hablar hoy es una perfección en expresión. Y ya más adelante vamos a mirar eso. Génesis 17:1. Ahí más adelante. Era Abraham de 99 años. Si tú lees el 16, el último versículo, tenía 86 años cuando Dios le apareció a Abraham. Y 13 años después le vuelve a aparecer. ¿Qué pasó? Bueno, Dios le dijo a Abraham que él iba a tener un hijo con su esposa Sara, y su esposa se adelantó y tuvieron un hijo con Agar. Entonces, eso causó un silencio de Dios durante 13 años. Dios no dice nada. Dios se le aparece, y cuando se le aparece le manda a hacer algo. ¿Qué? Circuncidarse. Capítulo 17 de Génesis, ¿cierto? Entonces, el capítulo 17 de Génesis, Dios está hablando de la circuncisión. Entonces, antes de llegar a la circuncisión, vamos a leerlo. Era Abraham de 99 años cuando se le apareció Yahvé y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai. Anda delante de mí y sé qué, también, sé perfecto. O sea, Dios demandaba eso de los que le seguían. Entonces, aquí en este caso la perfección estaba relacionada con ¿qué? Con la circuncisión. ¿Qué es circuncidarse? Bueno, circuncidarse es tomar el miembro del hombre y cortarle el prepucio, un pedazo de carne. Entonces, espiritualmente, ¿cómo aplicamos la circuncisión? Colosenses 2, 10, 11. Cortar el cuerpo pecaminoso carnal. Si no hay un cortamiento del cuerpo pecaminoso carnal, no se puede llegar a una perfección en expresión. ¿Qué es la perfección? La reproducción de la vida de Cristo, porque el Señor es perfecto. La reproducción de la vida de Dios, porque Dios es ¿qué? Perfecto, ¿sí? Lo miramos a Él, puesto los ojos en Jesús. Entonces, como los tenemos puesto, vamos caminando, entonces nosotros nos parecemos a lo que vamos viendo. Por ejemplo, los que tenemos hijos, los que tienen experiencia con hijos, ven que sus niños pequeños quieren hacer todo lo que ve hacer al papá. Que se va pareciendo a lo que va viendo. Si es el niño, al papá, y si es la niña, a la mamá. Entonces, si nosotros vamos viendo al Señor y vamos caminando y lo vamos viendo, nos vamos pareciendo al Señor. Entonces, se puede hallar en nosotros lo que se halló en Noé. Perfecto era Noé. Amén, hermanos. ¿Estamos mirando? Salmo 18:32. Entonces, la perfección es en base a lo que Cristo es. No se puede tomar perfección en base a lo que nosotros somos. Se toma la perfección en base a lo que Cristo es. Salmo 18:32. Dios es el que me ciñe de poder. La palabra en la Septuaginta, la palabra griega ahí para poder es dunamis. Y quien hace tamín o perfecto mi camino. Entonces, ¿quién lo hace? Dios. ¿Por qué? Por estar descansando y reposando en su obra perfecta y consumada en la cruz, por caminar delante de Él. Entonces, como tengo eso como base, voy caminando, el caminando va matando, y entonces, ¿qué pasa? Nos vamos pareciendo a aquel con el que estamos caminando. ¿Entiendes? Que caminar con el Señor. Ahorita vamos a ver un hermano que caminó con el Señor. Salmo 37:18. Ahí más adelante. Conoce Yahvé los días de los perfectos. Sí hay. Se puede hablar de que Dios, cuando Dios nos demanda a nosotros perfecciones, porque sí los ve. ¿Sí? No es algo abstracto, sí los ve. Se puede llegar a una perfección, hermano. ¿Sí? Conoce Yahvé los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. Saltemos a Ezequiel capítulo 28, versículo 15, un texto que todos nosotros conocemos. En Ezequiel 28, cuando tú miras, el versículo 1 le habla al príncipe de Tiro. Y en el versículo 11 más o menos o 12, ya le empieza a hablar al rey de Tiro. Pero detrás de cada uno, del príncipe y del rey, hay un ser espiritual al cual Dios le está hablando, ¿sí? Entonces llegamos al versículo 15 y dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. ¿Quién era este? Luzbel.
En el hebreo es Heilel, en el griego es, en el latín es Lucifer, porque la palabra Lucifer viene del latín, ¿okay? Y en el griego es Eoforo. Los tres significa portador de luz. Eso es lo que significaba el diablo. Antes de ser diablo era el portador de la luz, ¿sí? Y entonces él era perfecto también, la palabra que hemos estado viendo, o sea, perfecto para el propósito por el cual Dios lo creó, porque Dios cuando hace las cosas, las hace en su perfección. Entonces, ese ser cuando fue creado fue perfecto, ¿sí? Pero pasó algo, hasta que se halló en ti maldad. ¿Entiendes? Segunda de Samuel 22:24. En 2 Samuel 22:24 dice, fui recto para con él. ¿Quién es él? Dios. Y me he guardado de mi maldad. Esto después pasa a ser un salmo. Entonces, ¿qué está diciendo el salmista? Que él reconocía que en él había ¿qué? Maldad. ¿Sí me entiendes? Y entonces, ¿qué tenía que hacer? Guardarse de la maldad, ¿sí me entiendes? Entonces hay una provisión en nosotros que la da ¿quién? Dios, porque Él es el que hace perfecto mi camino. Y en base a esa provisión, entonces yo puedo guardarme de mi maldad, ¿sí? Para ir en pos de Él, ¿sí? Y entonces al caminar con Él, nuestro camino será ¿qué? Perfeccionado. Mateo 1:21, y vamos a mirar, que es que nosotros tenemos base para una perfección, hermano, ¿sí? Mira lo que dice Mateo 1, versículo 21. Viene hablando de la genealogía de Jesús como para mostrar que era rey, ¿sí? Hasta que llega el versículo 21 y le dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. El nombre hebreo de Jesús es Yehoshua o Yahoshua, que significa salvación de Yahvé. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Solamente al pueblo de Israel, no, a su pueblo, a todos los que creyesen en él. Entonces, ¿qué iba a hacer el Hijo de Dios? Nos iba a salvar de nuestros pecados. Y no solamente la condenación eterna, del pecado presente. Entonces, ¿quién nos puede a nosotros salvar de nuestros pecados? El Señor Jesucristo. ¿Sí me entiende? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios? Creer, hermano, y recibirlo. Que el Hijo de Dios nos puede salvar aún de cualquier tipo de pecado. Salvará a su pueblo de sus pecados, ¿sí? Entonces, en base a eso, como el Hijo de Dios nos puede salvar a nosotros de nuestros pecados, dice Romanos 6:12. Vamos adelante un poquito. Romanos 6:12. Que esto sucede en base a la obra de Cristo, lo que veníamos hablando desde un principio. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. El pecado quiere reinar, el pecado quiere gobernar y el pecado quiere dominar nuestra vida, hermano. Pero como el Hijo de Dios vino ¿para qué? Salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces nosotros tenemos una base para que el pecado no reine en nosotros, hermano. No debería reinar en nosotros. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios vino a salvarnos de nuestros pecados. Estamos hablando de la experiencia vivida debajo del sol. No estamos hablando de la posición. La posición del creyente es completamente diferente. O sea, la posición, el creyente tiene una posición en Cristo. ¿Cuál? El creyente tiene una posición en Cristo en los lugares celestiales. ¿Dónde está Cristo? Estamos nosotros. En posición. ¿Sí? Si Cristo está a la diestra del Padre, los creyentes están a la diestra del Padre con Cristo. Si Cristo está en los lugares celestiales, los creyentes están en los lugares celestiales con Cristo. Entonces, una cosa es la posición como creyente, pero otra cosa es la posesión que nosotros vamos a tomar. Por ejemplo, Dios le dijo a Abraham, esa tierra te la voy a dar a ti, esa es tuya. Y Abraham caminó en esa tierra, pero nunca tomó posesión de ella, ¿o sí? No. ¿Pero quién tomó posesión de ella? Cuando entró Josué. Y empezó a tomar posesión de lo que ya era de ellos. ¿Sí entendemos? Entonces una cosa es la posición y una cosa es la posesión. ¿Sí? Lucas 1:69. Leímos el 6 de Romanos.
12. Sí. 6:12 Romanos decía, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ahora Lucas 1:69 dice, y nos levantó un poderoso Salvador. La palabra griega ahí traduce un cuerno de salvación, más bien en el griego antiguo. Nos levantó un cuerno de salvación, un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, que, librados de nuestros enemigos, sin temor le sirviéramos en santidad y en justicia una semana. Dice ahí, no, todos nuestros días, hermano. ¿Sí me entiende? Entonces, el Señor vino, nos salvó de nuestros pecados, y en base a lo que Él hizo, nos pide que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal. Entonces, como el pecado no reina en nuestro cuerpo mortal, ¿qué hacemos nosotros? Servimos al Señor todos nuestros días, hermano. Amén. Amén, hermanos. Vamos a saltar a Romanos 6:4. Entonces, el Señor nos salvó, nos perdonó, nos libró de nuestros pecados, y ahora nosotros somos, ¿qué? Una nueva creación. Todo el creyente en Cristo es una nueva creación, ¿cierto? Entonces, como nueva creación, ¿qué tienen que hacer o qué deben hacer? ¿Qué debemos hacer cada uno de nosotros? Como es una vida nueva, nuestra vida, nuestro caminar, nuestro andar debe corresponder a esa nueva vida. ¿Sí? ¿Entendemos? Hay una vida nueva, una vida en novedad, y entonces nosotros tenemos base para ya no seguir caminando la vida vieja o la vida antigua. ¿Qué era la vida antigua? Bueno, cada uno de nosotros puede mirar cómo vivía antes de ser creyente. Cada uno se puede examinar y mirar, yo vivía así, yo vivía así, yo vivía así, yo vivía así. Ese es el andar viejo. Ese es el andar de Adán. No había nada bueno. No trate de rescatar algo, no había nada bueno. ¿Sí? Entonces, cuando la examinamos y miramos, entonces ahora el Señor nos dice que ahora somos nueva creación, nueva criatura, y entonces somos nueva criatura en base a lo que hizo el Hijo de Dios, ¿sí? En base a su obra perfecta y consumada, en base a que nos libró de nuestros pecados y nos pide que no reine en nuestro cuerpo mortal el pecado. Entonces, ahora vamos entonces para el otro extremo, andar en una novedad de vida. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, ¿sí? Hay un bautismo que nosotros recibimos cuando creemos. Cuando creemos, nosotros somos bautizados en la muerte del Señor. Pero después de haber creído, somos bautizados en las aguas, ¿sí? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, ¿qué es andar en vida nueva? Noé, perfecto, con Dios caminó Noé. O sea, andar en vida nueva es andar con Dios, es caminar con Dios. Tú le echas una mirada a cómo caminaba Jesús, cómo vivía Jesús. Ese es el caminar del nuevo hombre. ¿Sí? Y aunque el nuevo hombre es después de la resurrección, el Señor nos mostró cómo tenía que vivir el nuevo hombre. Entonces nosotros, si caminamos de la mano con el Señor, como Noé y como alguien más que ahorita vamos a leer, estamos dando expresión de que andamos en una vida nueva, de que efectivamente pertenecemos a otra raza, ya no pertenecemos a la raza de Adán, que pertenecemos a otra creación, que ya no pertenecemos a la creación de Adán, a la vieja y a la antigua, sino que pertenecemos a una nueva creación. Le pedimos al Señor que nos ayude a que nuestro caminar vaya de acuerdo con nuestra vida nueva que tenemos, hermano. Sí, porque que baste el tiempo pasado ya, dice Pedro, para hacer lo que le agradaba a la carne. Baste el tiempo pasado. ¿Cuándo? Cuando vivíamos sin Cristo. Creo que fue suficiente el tiempo que vivimos sin Cristo para satisfacer los deseos de la carne. Ahora tenemos una vida nueva, hermano, por la cual tenemos que andar. Entonces, ¿en base a qué podemos andar en novedad de vida? Romanos 6:1, 3 versos anteriores. ¿Qué diremos pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado. O sea, ¿por qué andamos en novedad de vida? Porque hemos muerto al pecado. ¿Sí? Y como estamos muertos al pecado, entonces ¿ahora qué? Hay una vida nueva.
experimentándose y aflorando en nosotros. Entonces, mire que todo es en base a la obra perfecta de Cristo. ¿Cuándo fuimos muertos? Cuando el Señor murió. ¿Y cuándo morimos nosotros? Cuando creímos. Cuando creímos que el Señor murió, nosotros morimos al pecado inmediatamente. Entonces, en base a eso, lo que venimos hablando, el descanso de la obra de Cristo, es que podemos andar en novedad de vida. Entonces, por eso le pedimos al Señor que urgentemente nos ayude a ver nuestra muerte con Cristo. Será muy beneficioso para nosotros experimentarla, real, creerla, nuestra muerte y vernos crucificados con el Señor. Amén. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Sí? El apóstol se pregunta, pues, si han muerto, ¿cómo podemos nosotros vivir todavía en el pecado? Terminemos aquí este aspecto en Génesis 5:22. Y vamos a hablar un momento rápido de un hermano que caminó con Dios. Cuando tú lees Génesis 5:1, empiezas a mirar la genealogía. ¿Sí? Y Adán tuvo hijos e hijas, vivió tantos años y engendró hijos e hijos y murió. Y Seth, bueno, la genealogía de Génesis 5 dice lo mismo. Vivió, engendró y murió. Eso es lo primordial de las genealogías de Génesis 5. Pero efectivamente en Génesis 5, cuando tú llegas a Enoc y a Noé, cambia radicalmente lo que el Espíritu Santo venía diciendo, y el Espíritu Santo nos separa en ellos, y como el Espíritu separa, pues nosotros también tenemos que detenernos para ver qué. Génesis 5:22, y anduvo, voy a leer la Biblia textual, allá dice y caminó, ¿cierto? Y anduvo Enoc con Elohim 300 años después de haber engendrado a Matusalén. Y engendró hijos y hijas. Fueron todos los días de Enoc 365 años. Y anduvo Enoc con Elohim y desapareció porque lo arrebató Elohim. ¿Sí me entiendes? Entonces tenemos una genealogía que todos vivían, engendraban y morían. Pero este no. Vivió, engendró, no murió. Caminó con Dios. ¿Sí me entiendes? ¿Cuánto? 300 años. Y nuestra vida más robusta serían 80, 90, y si estás de buena llegas a los 100. Pero este hombre 300 años de la mano con Dios. ¿Sí? Y caminó tanto con Dios que se volvió la morada de Dios. Y Dios ya lo quería con él. ¿Y qué pasa? Dice la Escritura, dice la Biblia textual, lo arrebató. ¿Cierto que sí? Porque fue tan agradable el caminar, ¿sí? En base a la fe, porque la Escritura dice que es por fe, que Dios se lo llevó. ¿Sí me entiende? O sea, ahí vemos implícitamente una perfección en ¿quién? En Enoc. ¿Por qué? Caminó con Elohim. ¿Cuánto? 300 años. Y nosotros hay veces no le queremos dedicar nuestros 70 años al Señor. Que el Señor nos ayude. Vamos a ver otro hombre que caminó con Dios. Primera de Reyes 19:1. En el Antiguo Testamento vamos a hablar un poquito de Elías el Tisbita. Momento. Pero pasó algo. Elías el Tisbita mató a los sacerdotes de Baal y de Acera. Elías el Tisbita mató a los sacerdotes de Baal y Acera, creo que entre los dos sumaban 850, 400 de un lado y 450 de otro. Y el rey Acab fue y le dio aviso a Jezabel, que era la jefe de ellos. Y entonces cuando le dieron aviso a ella de que Elías había matado a los sacerdotes, ella dijo que iba a matar a Elías, que él iba a hacer lo mismo que Elías le hizo a los sacerdotes, fueron degollados. ¿Sí? Entonces dice el versículo 19:1, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de que cómo había matado a espada a todos sus profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, esto era un juramento antiguo, si mañana a estas horas, yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Corra que lo van a matar. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue para el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse, dijo, basta ya, oh Yahvé, quítame la vida,
pues no soy mejor que mis padres. ¿Sí? Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. He aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió. Volvió a dormirse. Volviéndose el ángel de Yahvé la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. Y se levantó pues, comió y bebió y fortalecido con aquella comida, ¿caminó cuánto? 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb. Una sola comida. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿cómo pudo caminar 40 días y 40 noches sin comer nada más? ¿Sí? Por el alimento que Dios nos brinda, hermano. Este alimento, efectivamente, Dios se lo envía por medio de un ángel, ¿cierto? ¿Cuál es nuestro alimento? Cristo el Señor. ¿Sí? Y el número 40 es número de tribulación, número de sufrimiento, número de pruebas. Entonces, podríamos decir que nosotros podemos caminar el resto de nuestra vida con el alimento que nos da Dios. ¿Quién? Jesucristo el Señor. Ese es nuestro alimento. Y alimentándonos de Él como el árbol de vida o árbol de la vida, que era el alimento que Dios quería que Adán comiese, podemos caminar los 40 días que nos quedan. No importa qué nos pase, podemos caminar 40 días. ¿Hasta dónde? Monte de Dios. ¿Cuál? Horeb. O sea, hasta la misma presencia del Señor, hermano. Qué precioso es el Señor, ¿cierto? Caminar con el Señor. Caminar con Dios, alimentándonos por Dios, nos lleva a su monte, nos lleva a su presencia. Pero pasa algo, hermanos. Cuando nosotros más queremos caminar con Dios, el pecado siempre nos quiere salir al encuentro. ¿No lo ha experimentado? Que cuando más quiere estar con el Señor, más cosas vienen en su entorno para perturbarte y que tú no tengas una plena comunión con el Señor. Vamos a mirar un ejemplo, pero no de un hombre que caminó con Dios. Un hombre que no caminó con Dios, pero el pecado le salió a su encuentro. Vamos a mirar Génesis 4, versículo 3. Entonces miramos cómo Dios hablaba de Noé como perfecto, cómo le pide a Abraham que sea perfecto, cómo Él dice que conoce los días de los perfectos, cómo Él dice que Él es el que hace que nuestro camino sea perfecto. Amén. Y vamos a mirar acá un texto en Génesis 4, 3. Caín y Abel, todos conocemos el texto, ¿cierto? Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahvé. Se le ocurrió una ofrenda para el Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Yahvé con agrado a Abel y a su ofrenda. Un comentarista dice que para que se diera cuenta que Dios, tenemos los dos sacrificios acá. Entonces, para que se diera cuenta que uno de los dos fue agradable a Dios es porque descendió fuego del cielo y los consumió. Un comentarista dice, aunque no lo dice acá en la escritura. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Yahvé dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? ¿Sí? Y si no hicieres bien, pasa algo. El pecado está a la puerta. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros caminamos delante del Señor, el pecado siempre nos va a tratar de acechar, hermanos. Siempre está al acecho para dominarte. ¿Sí? Y no solamente con Caín, mayormente con los hijos de Dios. Porque el diablo nos quiere tropezar, quiere colocar zancadillas a nuestro caminar que nos lleva a tener comunión al monte de Dios, a Horeb. ¿Sí? Entonces tenemos que estar vigilando. ¿Qué son aquellas cosas que están interrumpiendo nuestra comunión con el Señor? ¿Qué son aquellas cosas que interrumpen que vayamos a Horeb, al monte de Dios? ¿Sí? El pecado está a la puerta, pero el Señor le dice, con todo eso, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Entonces Caín, si hubiese tomado la gracia, si hubiese tomado la fe, ¿qué pasaría? Hubiera gobernado sobre el pecado. ¿Sí? Y nosotros tenemos gracia y tenemos fe, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Podemos gobernar el pecado. Y efectivamente, ¿qué es el gobierno? ¿Sí? ¿Qué es el reinado? Es el gobierno del espíritu sobre el alma. Eso es lo que es el reinado, el gobierno de Dios. Que nuestro espíritu gobierne. El viejo hombre, hermano, lo acabe y lo gobierne siempre.
Leamos un texto correspondiente en Romanos 6:14. Entonces, Caín no se enseñoreó del pecado, ¿sí? Porque no echó mano a la gracia y no echó mano a la fe. Pero como nosotros tenemos fe y tenemos gracia, no por nosotros mismos, sino porque Dios nos la dio. Dios le dio gracia a todos los hombres y le dio fe a todos los hombres. Y nosotros, por su misericordia, hemos tomado la fe y hemos tomado la gracia. Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Quiénes son esos vosotros? Los creyentes. Porque hemos recibido la gracia y hemos recibido la fe para que el pecado no domine, no se enseñoree de nosotros. Pues no estás bajo la ley, sino bajo ¿qué? La gracia del Señor. Entonces, en base a lo que Él hizo, en base a su obra perfecta y consumada, tomamos y recibimos su gracia. Y en base a esa gracia, el pecado no se puede enseñorear de nosotros. ¿Quién es el que tiene que enseñorearse de nosotros? Dios, el Señor Jesús. A ver, hay algo que se llama alegoría en las Escrituras. Cuando tú miras Génesis 1, el cuarto día, el Señor dice, hizo las dos grandes lumbreras, ¿recuerdan? O sea, ya tomó material existente e hizo la lumbrera mayor y la lumbrera menor. Por tipología, nosotros vemos Cristo como la lumbrera mayor y la iglesia como la lumbrera menor. ¿De qué manera? La Escritura dice que Cristo es el sol de justicia. ¿Amén? ¿Lo conocen? Malaquías, ¿cierto? Pero la luna tiene una particularidad, que la luna no tiene luz propia. La luna refleja la luz del sol. Pero también ellas son puestas con dos propósitos. Cristo, el sol, se va a enseñorear ¿de qué? Del día. Y la Escritura dice en Tesalonicenses que nosotros no somos hijos de la noche ni de las tinieblas, sino que somos hijos ¿de qué? Del día. Entonces, ¿de quién se enseñorea Cristo o a quién gobierna Cristo? Al día. Por eso el sol se enseñorea del día. Pero la luna, ¿de qué tiene que enseñorearse? De la noche. ¿Sí? Entonces, si la luna hace referencia a la iglesia, por tipología, nosotros estamos entonces en un lugar que está en tinieblas, la tierra. Y tenemos que enseñorearnos. El Señor no le dijo a Adán, ¿sí? Señorearás de los peces, de las aves y todo animal de la bestia y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Eso es lo que quería Dios con el hombre, ¿cierto? Entonces, por eso el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque estamos en Cristo, estamos en la gracia del Señor. Amén, ¿entendimos eso? ¿Es claro? Vamos a ver un ejemplo de una persona, de un israelita, que tenía que haberse perfeccionado por el Espíritu y no lo hizo. Se perfeccionó, fue en la carne. Vamos a hablar de alguien que ustedes conocen mucho, Sansón. Sansón traduce pequeño sol. Eso es lo que significa Sansón, pequeño sol. Jueces 13, versículo 3. Vamos a leerlo por partes porque es muy larga la historia de Sansón. ¿Sí? Bueno. Entonces estaba la mujer de Manoa, que es el papá de Sansón, en el campo, y el versículo 3 dice, Jueces, versículo 3, y el versículo 3 dice, a esta mujer apareció el ángel de Yahvé y le dijo, he aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. En el antiguo Israel, que una mujer fuese estéril, se consideraba como una ofrenda para ella. Por eso cuando Elizabeth hace una oración, la mamá de Juan el Bautista, Dios ha quitado mi afrenta. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios, desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Aquí vamos a mirar algo. Cuando el ángel le dice que el niño será nazareo, ya por la ley en números se entiende que era el nazareo. Y ellos como israelitas deberían entender, aparte de lo que le dice el ángel, que más cosas debería cuidarse, porque el niño era consagrado a Dios desde el vientre de su madre. Y hay algo bien interesante, y él comenzará a salvar a Israel de los filisteos. ¿Sí? ¿Por qué no lo pudo hacer completamente? Porque el que lo hace es el Señor. Él comenzó, claro, porque tenía el Espíritu de Dios, pero no pudo acabarlo porque la obra a la perfección y la acaba el Señor, hermano. Amén.
Entonces saltemos al versículo 24. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, pequeño sol. Y el niño creció y Yahvé lo bendijo. Y el espíritu de Yahvé comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. ¿Sí? Entonces tenemos un hombre que tenía el espíritu de Dios sobre él, ¿sí? Y empezó a manifestarse, o sea, habían cosas que hacía Sansón que las personas se daban cuenta que tenía el espíritu de Dios. Entonces por eso dice, empezó a manifestarse el espíritu de Dios. Entonces vamos a hacer un ejercicio, hermano. Acá. Vamos a abrir, ahí mismo, vamos a Jueces 14 y vamos a abrir Génesis 3, porque lo vamos a leer paralelamente, ¿sí? Vamos a mirar un ejercicio. ¿Qué pasó con Sansón? En Jueces 14 y Génesis 3:6, al mismo tiempo lo vamos a tener para hacer una comparación. ¿Qué fue lo que pasó con este hombre que no se perfeccionó por el Espíritu, sino que, lo que dice en Gálatas, perfeccionándose por la carne? Descendió Sansón a Timnat. ¿Sí? Estamos leyendo Jueces 14:1. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. ¿Sí? Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno. ¿Cuál es la palabra común? Vio. La palabra hebrea en Sansón es Ra, y aquí la palabra hebrea en Génesis 3:6 es Ra. Vio. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó con Eva? Vio. Cuando vio el árbol, vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Y qué pasó con Sansón? Vio a una de las hijas de los filisteos. Versículo 2. Y subió Sansón y lo declaró a sus padres y a su madre diciendo, yo he visto en Timná una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. La otra palabra hebrea, lakab, que significa que tomar. Génesis 3:6, vamos a compararlo paralelamente. Entonces la parte B dice, y tomó, ¿quién? Eva, de su fruto. A lo mismo que Sansón, vio y tomó la mujer. Lo mismo que Eva, vio y tomó la fruta, ¿sí? Pues primero sucedió en Eva, claro. Estamos haciendo la comparación de Sansón para Eva. Y tomó Lakab de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Verso 3 de Jueces 14 nuevamente. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, o sea, los israelitas, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y no solamente para ellos, para nosotros. Hermano, los hermanos jóvenes y las hermanas jóvenes que son creyentes, que tienen el Espíritu de Dios y que han sido circuncidados, no tienen por qué buscar esposo en medio de los filisteos, hermano. Y Sansón respondió a su padre, tómame esa mujer porque ella, ¿qué? Me agrada. Y si leemos Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era, ¿qué? Agradable. Entonces Sansón, en vez de seguir el camino de Cristo, siguió el camino de Eva. ¿Sí? En vez de caminar con el Señor y seguir el camino y el ejemplo de Cristo, fue el ejemplo de Eva. Vio, tomó, porque era agradable. ¿Sí? Entonces por eso Sansón llegó a ser una persona tan sensual y tan carnal, hermano. Que el Señor nos ayude a no seguir ese ejemplo. Verso 16. Capítulo 16, versículo 1. De Jueces, y ahora sí ya vamos a empezar a Jueces, vamos a dejar Génesis. Jueces 16 dice, fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Primero vio una de las filisteas, la quiero, ahora fue a Gaza y vio una mujer ramera y se llegó a ella. Tenía un problema con los ojos, era muy sensual Sansón. Y tenía el Espíritu de Dios, ¿cierto? Porque el Espíritu de Dios comenzó a manifestarse en él. Mira que el ejemplo que estamos colocando es en relación con los Gálatas que tenían el Espíritu, pero estaban perfeccionando por la carne. Que el Señor nos ayude. Necesitamos ser socorridos. Vamos a saltar al versículo 4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek,
la cual se llamaba Dalila. Ah, 3 mujeres en la vida de Sansón, y cada una tiene un significado espiritual, pero ahorita no lo vamos a tratar. Entonces tenemos a la primera mujer que se enamoró, la filistea, luego la ramera, y ahora ¿quién? Dalila. Bueno, entonces, bueno, ya conocemos la historia, lo que pasó con Sansón, no lo podían vencer los filisteos, tenía un secreto, no le descubrió a nadie, ni siquiera a sus padres, pero, versículo 15, ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces, porque anteriormente él le había dicho, bueno, si me hacen esto, se me acaba la fuerza, si me hacen esto, se me acaba la fuerza, si me hacen esto, entonces ya ella le tocó el corazón acá, y como era tan dejado llevar por lo que, porque era tan sensual él, entonces, pues, lo que sus ojos veían. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Cuando tú lees el versículo 19, muestra que en Sansón tenía 7 trenzas. Como él tenía el cabello largo, ¿recuerdan? No pasaría navaja sobre su cabeza. Fue cortado el versículo 20. Entonces, si leemos el versículo 19, en el versículo 19 se da cuenta que él tenía sus 7 trenzas y su cabello fue cortado, Dalila se lo cortó. ¿Y qué pasó ahí? Cuando él se le corta el cabello, pierde su fuerza. O sea, la manifestación del Espíritu de Dios en él, que era una fuerza diferente, cuando se le corta el cabello, él pierde su fuerza. Ahora, nosotros ayer estábamos hablando algo acerca del cabello largo, ¿se acuerdan, hermanos? ¿Sí? ¿Qué significaba tener el cabello largo de las mujeres? Que las mujeres en parte, un significado, era que tenían autoridad sobre sí, lo demostraban con su cabello largo, ¿cierto? Era extraño que un hombre tuviera el cabello largo en Israel, ¿sí? Porque el cabello largo era solamente para los votos nazareos. Nadie más, ningún hombre tenía por qué tener el cabello largo, porque el cabello largo Dios se le había dado a la mujer. Entonces los que tenían voto nazareo tenían el cabello largo. Entonces nosotros podemos ver qué significaba tener el cabello largo. Significaba que en la mujer que tenía autoridad sobre sí, ¿sí? Y en los nazarenos significaba lo mismo, que el cabello largo mostraban que ellos estaban bajo la autoridad de Dios. Entonces cuando a Sansón le cortan el pelo, sale Sansón de la autoridad que tenía debajo del Señor, ¿sí? Entonces, como ya no está bajo la autoridad del Señor, se salió de bajo la autoridad del Señor, entonces dice la Escritura que el Espíritu de Dios se fue de Sansón, ¿cierto? Y Dios lo entregó a su carnalidad. Eso quería, Dios lo entrega a su carnalidad. Versículo 20 de Jueces 16. Pero él no sabía que Yahvé se había apartado de él. Después de que se le cortó. Él pensaba que todavía tenía la fuerza. ¿Sí? No. Ya no está bajo la cobertura del Señor, hermanos. 21. Mas los filisteos le echaron mano, ¿y qué pasó? Le sacaron los ojos. ¿Por qué? Recuerde que él vio. ¿Sí? Lo que le hizo pecar a él fue los ojos. Su deseo incontrolable, ¿sí? El apetito carnal que tenía, lo satisfizo por el ojo. Y como su ojo le hizo pecar, pues Dios lo juzga. ¿Qué pasó? Le sacaron los ojos. Vamos a leer Marcos 9:47. Para tener una relación. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer. Ah, ya lo conocemos, ¿cierto? Y en Sansón, ¿qué fue su ocasión de caer? El ojo también. O sea, muchas cosas, pero aquí estamos hablando puntualmente. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es sentar en el reino de Dios con un ojo que teniendo los 2 ojos y ser echado en el infierno. Por eso nuestros ojos no tienen que mirar el mundo, tienen que mirar al Señor, hermano. Tienen que mirar al Señor. Poner la mirada en Cristo, el Señor. Y Sansón tenía puestos sus ojos aquí en la tierra y en las mujeres de la tierra. Bueno, versículo 22 de Jueces 16 nuevamente. Pero pasó algo. En ese tiempo que Sansón estuvo en esclavitud con los filisteos, pasaron mucho tiempo después de que le sacaron los ojos. Uno creería que él reconoció delante de Dios que pecó. Y el versículo 22 dice, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer. O sea, nuevamente él se coloca bajo la autoridad del Señor. Entonces, como ahora está bajo la autoridad del Señor, ¿qué pasa? Vuelve nuevamente
a darle Dios el Espíritu de Dios, después de que fue rapado. Verso 28. Entonces clamó Sansón a Yahvé y dijo, Yahvé, Adonai Yahvé, acuérdate de mí ahora y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez por todas, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Entonces la escritura cuenta que lo llevó un joven donde estaban las dos columnas que sostenían el templo y volvió la fuerza a él. ¿Y qué dice la escritura? Tumbó. Y dice el 30, y dijo Sansón, muera yo. Ah, esto es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Sí? Haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Cómo? Por el Espíritu y por la gracia. ¿Se me entiende? Entonces Sansón tuvo que pasar toda esta experiencia para lo último, ahora sí, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante toda su vida, hermano. ¿Amén? ¿Entendimos ese caso de Sansón? Entonces ahí con esa muerte de Sansón, pues hablamos nosotros de la experiencia de la muerte del viejo hombre para cumplir el propósito de Dios. Entonces ustedes recuerdan, el nazareato tenía varias características, ¿sí? No podía beber vino ni sidra. Hace relación con el disfrute del mundo, ¿sí? Con lo que el mundo presenta. No podía pasar navaja sobre su cabeza, o sea que tenía que estar bajo la autoridad del Señor, pero también algo más, tenía que sufrir el vituperio, ¿sí? Porque un hombre con cabello largo parecía como mujer, ¿sí? Entonces obviamente ahí había un vituperio también. Y no se podía contaminar por muertos, y mayormente por sus familiares muertos, ¿sí me entiendes? Entonces así sea que nuestros familiares, nosotros no nos podemos contaminar con aquellos familiares o hermanos que andan en pecado, hermano. Tenemos que estar alejados de esa situación, o sea, no rechazarlos a ellos, pero sí el pecado que está en ellos, hermano. Amén. Gálatas 5:19. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a mirar. No, Romanos 8:13, porque en Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, ¿cierto? Y ahí empieza a dar una lista. Y en Romanos 8:13 dice, en el Nuevo Testamento, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Qué pasó con Sansón? Vivió conforme a la carne y literalmente murió. ¿Sí me entiendes? Ahora ese morir para nosotros significa un alejamiento por un tiempo de la presencia del Señor en el milenio. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu, lo que hemos venido hablando, la provisión que Cristo nos ha dado en base a su muerte y lo que podemos hacer por el Espíritu de Dios, por su gracia. Si por el Espíritu hacéis morir, Reina Valera 1909 dice, mortificáis. El hermano John Owen tiene un libro muy bueno que se llama La mortificación del pecado. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, hermano. Amén. Entonces, el Señor nos ha dado provisión para poder tratar con las obras de la carne, para poder tratar con el diablo y para poder tratar con el mundo, hermano. El Señor nos ha dicho lo que leímos ahorita, el pecado no se puede enseñorear de nosotros. Nosotros tenemos que gobernar el pecado, hermano. ¿Por qué? Porque Cristo venció. ¿Y nuestra victoria quién es? Cristo el Señor. ¿Y nuestra victoria qué es? La fe. ¿En quién? En Cristo el Señor. Entonces vamos a mirar estos aspectos de vencer el pecado rapidito. Génesis 3:14. Ya vamos terminando, hermanos. Entonces, recuerda, pecó Eva, pecó Adán, la serpiente indujo a Eva para que pecara, y Dios empieza a dar juicios, y llega el versículo 14. Entonces dijo Yahvé Elohim a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita tú entre los animales y entre todas las bestias del campo, sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendiente y su descendiente, o sea, la descendiente de la mujer y la descendiente de la serpiente. ¿Qué iba a ser la descendiente de la mujer? Él te aplastará la cabeza cuando tú le hieras el calcañar. Entonces nosotros conocemos ya ese pasaje. Eso sucedió cuando Cristo fue crucificado. Ese crucificar de Cristo es como si le hubieran mordido el talón, pero al mismo tiempo él ¿qué? Aplastó la cabeza de la serpiente, porque ahí fue donde él juzgó al diablo. Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Qué vemos? ¿Cuál es la figura? Que él aplastará, ¿sí? Aplastó la cabeza de la serpiente. Entonces vamos a mirar Romanos 16:20, que habla de lo mismo. Vamos a leer solo la parte A.
en el Nuevo Testamento. Y después vamos a ir a Josué en el Antiguo Testamento para complementarlo, hermanos. Entonces vemos acá que el Señor Jesús aplastaría la cabeza de la serpiente, ¿sí? Entonces vamos a mirar qué dice el Señor Jesús de nosotros, ya como un hecho en Cristo. Romanos 16:20 dice, y el Dios de paz aplastará en unos cuantos años a Satanás bajo la planta de vuestro pie. No, y el Dios de paz aplastará en breve. ¿Sí? A Satanás bajo ¿dónde? Bajo nuestros pies. En breve. ¿Cuándo? Camine con el Señor. Camine con el Señor. Caminando con el Señor. En breve Satanás estará bajo la planta de nuestros pies. Que eso, ¿de dónde sucede eso? De algo que sucedió en Cristo. ¿Cuándo? Cuando le aplastó la cabeza a la serpiente. Y en base a eso el Señor nos dice, en breve, aplastará a Satanás bajo vuestros pies, hermano. Entonces vamos a mirar esta figura que ya sucedió en el Antiguo Testamento. Vamos a ir a Josué. Josué 10. En Josué 10 está hablando acerca de Adonisedec, rey de Jerusalén, que se unió con Oán, rey de Hebrón, y Pireán, rey de Jamub, y Haifa, rey de Laquis, y Adebir, rey de Glón, para combatir con Gabaón, porque Gabaón había hecho paz con Israel y con Josué. Y los moradores de Gabaón enviaron a Josué diciendo, ayúdanos, nosotros nos unimos, ahora tú ayúdame porque vienen 5 reyes contra nosotros, y nosotros somos 1. Y entonces empezó la batalla, empezó la guerra, y vamos a parar en el versículo 11. Los israelitas vencieron a estos 5 reyes, y los 5 reyes se escondieron, los vencieron, y ellos se escondieron en una cueva. Entonces los israelitas cerraron la cueva con una piedra grande, y vamos a leer, versículo 11. Mientras iban huyendo los israelitas a la bajada de Bejorón, Yahvé arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta seca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los de Israel mataron a espada. Versículo 16. Y los 5 reyes huyeron y se escondieron en la cueva de Maceda. Versículo 22. Entonces dijo Josué, abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a estos 5 reyes, hermano. Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva aquellos 5 reyes, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jamú, el rey de Laquis y el rey de Glón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. ¿Qué es eso? En breve el Señor aplastará a Satanás debajo de la planta de nuestros pies. Y sucedió literalmente ahí. ¿Sí? Eso creemos que Josué fue guiado por el Señor a hacer eso. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. ¿Sí? En breve aplastará a Satanás bajo la planta de vuestros pies. Y Josué dijo, no temáis ni atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Yahvé a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Para Israel y para la iglesia, con todo lo que nosotros nos enfrentemos, en base a lo que Dios hizo, que aplastó la cabeza de la serpiente, nosotros también. Así hará el Señor con todo, hermano. O sea, la victoria está en Cristo, hermano. Tenemos la victoria en el Señor, hermano. Verso 26, después de eso Josué los hirió y los mató y los hizo colgar. ¿Qué significa esto? Crucificar. Los hizo colgar, o sea, una figura de la crucifixión, en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Entonces, ¿sí vemos lo que el Señor está demandando acerca de nosotros? Entonces vamos a terminar como empezamos. El Señor nos pedía al principio, perfecto será delante de mí, delante de Yahvé. Terminemos con unos cuantos versos. 2 Corintios 7:1, hermanos. Entonces vamos a mirar cómo el Señor nos sigue pidiendo en el Nuevo Testamento, porque leímos un texto en Deuteronomio, perfecto será delante de Yahvé. Ahora vamos a leer unos textos en el Nuevo Testamento. 2 Corintios 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿sí? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. O sea, identifiquemos por el espíritu qué contamina nuestra vida espiritual. ¿Sí?
perfeccionando, la misma palabra, epiteleo, de la que leímos allá. Perfeccionando ¿qué? La santidad en el temor de Yahvé. ¿Sí? ¿Sí ves? El mandamiento que Dios pide a la iglesia, pero Dios se lo pide a la iglesia porque la iglesia lo puede tomar en base a la provisión que hizo Jesús el Señor. Amén. Es en base a eso. Hebreos 12:2. Hebreos 12:22. Disculpen, hermanos. 2 versos más y acabamos. Entonces, recuerda que estábamos hablando de la posición y de la posesión. Hebreos 12:22, mire que es lo que dice, está hablando de lo que sucedió en el monte, en el Sinaí, cuando en el monte caían truenos, habían fuego, tinieblas, los israelitas estaban espantados, ¿sí? Entonces el escritor hebreo dice, ahora nosotros no nos hemos acercado a ese monte, nos hemos acercado ¿a dónde? Vamos a leer, sino que os habéis acercado al monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, ¿sí? A la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Y ahí la palabra congregación en el griego es eclesia. Y la Biblia textual traduce a la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios el juez de todos, ¿y a qué más? A los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Cómo así? Sí. Los espíritus de los justos hechos perfectos, hermano. ¿Cuándo sucedió esa perfección en nosotros? En nuestro espíritu, cuando creímos. Nosotros tenemos una vida que no peca y es nuestro espíritu, hermanos. Entonces mire cómo habla el Señor de ese hecho. A los espíritus de los justos hechos, ¿cuándo? Pasado, perfectos. ¿Sí? Filipenses 1:6. Entonces los Gálatas comenzaron por el Espíritu y estaban perfeccionándose en la carne. Nosotros y todos los santos sobre la faz de la tierra comenzamos en el Espíritu, hermano, y deberíamos terminar así. Es una ofensa a Dios no terminar así, porque estamos menospreciando y despreciando la vida que Él nos dio por su Espíritu. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿la qué? Perfeccionará, lo mismo, la misma raíz griega, epiteleo, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces cuando caminamos con Dios, ¿qué va haciendo Dios? Va perfeccionando, porque Él lo dijo, no comenzó en nosotros una buena obra, nos dio su Espíritu, la vida de su Hijo, y está trabajando, el Padre y yo trabajamos, ¿cómo trabaja? Por el Espíritu en nosotros. Entonces, ¿qué está haciendo cuando caminamos? Perfeccionándonos, ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Sí, porque cuando ya el Señor venga, ya resucitemos, entonces ya estos tratos que estamos teniendo hoy en estos momentos no los necesitaremos porque ya estaremos en glorificación. Y terminemos entonces Mateo 5:48. Dejamos este verso de último porque pensamos que es una de las mayores expresiones de la perfección que Dios le pide a los hermanos. ¿Sí? Hablando en el monte de las bienaventuranzas, la constitución del reino, dice el Señor, sed pues vosotros perfectos. ¿Como quién? Como vuestro Padre que está en los cielos es ellos, es perfecto. ¿Sí? Y ahí viene hablando acerca de ¿qué? Acerca del amor, que nos amemos los unos a los otros. ¿Sí? Entonces, lo que vimos, algunos aspectos, unos ejemplos de algunos hermanos, cómo llegaron a la perfección, ¿sí? Cómo nos pide el Señor a nosotros que podemos llegar, cómo nos dice que no andemos, que no nos perfeccionemos en la carne por los ejemplos que vimos, y cómo el Señor también nos pide en las últimas es que seamos perfectos como Dios es perfecto, amándonos los unos a los otros, hermano. Vamos a orar al Señor, hermano. Vamos a darle gracias al Señor. Digno es el Cordero.